buen día a todas y todos nuevamente. Vamos a comenzar nuestra clase de teoría del delito. Estamos en la unidad 1 y nuestro último tema fue los niveles de interpretación que teníamos en la ley penal. Ya habíamos visto que había gramatical, teleológica, que había una serie de reglas y pautas metodológicas, semánticas que nos iban a poder desentrañar el contenido. Pero uno de los temas también muy importantes y que nos da paso después de las etapas históricas del derecho penal son las famosas escuelas del derecho penal, cómo se va constituyendo después de que llegamos al periodo humanista y vemos con el tratado de las penas que el derecho penal tiende a tratar con humanos y tiende a verlos desde una óptica humanista, desde una óptica que no los busca reprimir por el hecho de generar el control, sino que va a buscar una consecuencia punitiva con el fin de garantizar ese mantenimiento y no como una venganza personal. Entonces toca el turno de estudiar 3 escuelas de las llamadas escuelas del derecho penal. No confundir escuelas con etapas. Las etapas son los periodos históricos que agrupan muchos eventos. Las escuelas solamente van a ser 3 eventos específicos. El primero de ellos se da con Francisco Carrara. Francisco Carrara era un estudioso también del derecho penal y él genera dentro de la universidad una teoría del delito y una explicación a todo este fenómeno del derecho penal. Y él agrupa su conocimiento en algunos postulados muy precisos. El primero, él dice que el derecho es el delito es un ente jurídico. Y si decimos que es un ente jurídico, estamos haciendo alusión a que es una construcción del legislador. Es una construcción del propio ser humano. Hoy en día, si contrastamos, vemos que el delito es un hecho del mundo fáctico, del mundo natural. No es un concepto jurídico. El delito se ubica en el plano del mundo natural, del mundo fáctico o de la realidad, no es un ente jurídico. Ahí el maestro Carrara, bueno, en su tiempo lo hizo de una manera científica, pero el enfoque que tuvo no fue el correcto. Otra de las cuestiones que el maestro propone es que el delito se construye o el delito se establece en función del famoso libre albedrío, ese libre albedrío que encontramos en los textos religiosos y que es una capacidad que establece nuestra propia razón para que nosotros podamos tomar decisiones, ya sean buenas o malas, pero siempre estamos en ese constante dilema de la decisión que vamos a tomar y de las consecuencias que vamos a recibir con base en esa acción. Entonces él dice, bueno, si el ser humano tiene la capacidad de decidir y con base en esa capacidad el ser humano se inclina por lo malo, luego entonces el delito cometido pues va a tener que ser sancionado, pero él casi iba bien en su postulado. El único problema es que regresa también a las fórmulas de las etapas de la venganza pública, donde él establece que dependiendo del tipo de delito cometido va a ser la sanción impuesta, pero equipara por el nivel de severidad. Nuevamente, si es un homicidio, él equipara la pena de muerte y él hace ahí ese cruzamiento de penas y delitos, pero por equiparación, no como una consecuencia punitiva del Estado, sino más bien como una venganza. Entonces, dentro caminar, de ese caminar del derecho penal, es que tiene él 3 alumnos entre toda su cúmulo de estudiantes, y él hace una crítica. Le dicen los 3 alumnos. Uno se llama Rafael Garófalo, otro se llama Enrico Ferri y otro se llama
César Lombroso. Por cierto, los tres tienen formaciones distintas. Don César Lombroso era médico de profesión, Enrico Ferri era sociólogo y don Rafael Garófalo era jurista. Y los tres asisten a las clases magníficas del maestro Carrara y se ponen a dilucidar y a buscar la explicación que tiene sobre cómo estudia el derecho penal. Esa parte que ya habíamos platicado ahorita de si estaba construido con base en el libre albedrío, etc. Y ellos ahí proponen, dicen, ¿sabes qué? No, no puede ser así. La escuela del maestro Carrera es una escuela clásica, pero hacen esa calificación de clásica, y así lo van a encontrar en muchos libros de texto, de clásica en función a anterior, a un pensamiento ya superado, etc. Y ellos dicen, bueno, vamos a estudiar el delito, pero lo vamos a estudiar de un enfoque distinto al del maestro Carrera. ¿Cómo va a ser ese enfoque distinto? Dice, primero vamos a empezar a buscar cuál es el motivo de por qué delinque la persona. ¿Qué es el delito? Y entonces ellos dicen que el delito va a ser una enfermedad, lo equiparan con una enfermedad. Y dice, ok, y si tenemos una enfermedad, pues lo más probable es que no le vamos a dar una consecuencia, no le vamos a dar un regaño, al contrario, le vamos a dar un tratamiento porque aquel delincuente va a ser un enfermo. Y don Rafael Garófalo, experto médico, pues él dice, bueno, va a ser incluso el eslabón perdido. Él se va a encontrar en alguna fase que no alcanzó a desarrollar bien su encéfalo, no alcanzó a desarrollar bien la parte biológica, y por eso es que él comete delitos, porque tiene una parte incompleta de desarrollo cerebral, y eso le da como resultado que este cuate sea un delincuente. Esa es más o menos la postura que ellos toman. Ellos se hacen llamar la escuela positivista, así lo vamos a encontrar en nuestra bibliografía. Y retomo aquí en contraste, si para ellos es una enfermedad, para el maestro Carrara, el término delito era la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo, negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Y con eso, ellos dicen, bueno, está excelente tu definición, maestro Carrara, pero no explicas al delito. Y es ahí el debate de los criminólogos, de cuáles son las bases del delito, si va a ser una base biológica, si va a ser una base psicológica, si va a ser una base sexual, como lo decía Freud, o va a ser una base jurídica, o va a ser una base psíquica. Tiene infinidad de bases. Dice, no podemos nada más quedarnos en el famoso libre albedrío. Con esto, ellos empiezan ahí a elaborar teorías de el tratamiento del delincuente, cómo lo vamos a tratar y cómo vamos a poder regresar a ese ser atávico, a ese ser salvaje, ese eslabón perdido, a la cadena de la sociedad. Para ello, los estudios que hace don César Lombroso son bastante contundentes, y él se dedica a acompañar a la policía durante los recorridos en Italia, y cuando abatían a algún delincuente, don César Lombroso se ponía a hacer sus estudios, sobre todo a nivel del encéfalo, y él descubre, ahí entre otras cosas, que la quinta occipital, una parte de nuestro cerebro, no estaba bien desarrollada, y entonces él dice, bueno, aquí está el delito, aquí está. Yo se los había dicho que fue por una malformación biológica de la persona, que él, si hubiera estado completo, pues no hubiera cometido el delito. A contrario sentido, como no tuvo ese desarrollo desde sus fases embrionarias completo, él produce delito. Entonces va a tener una explicación organicista, va a tener una explicación biológica, va a tener incluso una explicación psicológica. Don Rafael Garófalo también empieza a hacer ahí algunos razonamientos, y él busca explicar el que a través de la huella psicológica el delincuente va a tener ahí como consecuencia un factor preparante, posteriormente un factor detonante, y va a ser como a nivel psíquico él va a crear el delito, pero al final se va a materializar en el mundo fáctico, en la realidad. Don Enrico Ferri, también compañero de ellos, empieza a buscar otra explicación y dice, bueno, el doctor
César Lombroso está bien, el maestro Garófalo está bien, pero yo soy sociólogo y entonces la sociología, que es aquella ciencia que va a estudiar a la sociedad, va a estudiar su comportamiento, su historia y su evolución, y va a estudiar cómo a través de la interacción del hombre es que nosotros alcanzamos cierto desarrollo. Bueno, él empieza a explicar que el delincuente va a ser producto de la sociedad. No está tan bien el concepto porque él empieza a hacer su reflexión en torno a que la propia sociedad es la constructora de delincuentes a través de esa interacción. Esta hace que se generen delincuentes y aplica algunos dichos de dime con quién andas y te diré quién eres. Y él empieza a decir, bueno, cualquier persona que la pongamos en un núcleo criminógeno, pues va a tender a convertirse en algún delincuente. O sea, no forzosamente, pero va a incrementar las posibilidades de que se convierta en un delincuente por las propias circunstancias que lo rodean. En otros estudiosos de las ciencias filosófico-políticas, como Ortega y Gasset, hablaban del hombre y sus circunstancias, haciendo alusión a que ese conglomerado al final crea lo que somos, y don Enrico Ferri apuntaba a que la criminalidad derivaba de la interacción social. Entonces, ellos sientan las bases no nada más de la criminología, sino las famosas explicaciones o bases biopsicosociales del delito. Empiezan a explicar a través de ese paradigma de que el delincuente es producto de la sociedad o de la interacción social, de la parte psicológica y de la parte biológica. Ellos hacen ahí los razonamientos, no está mal, la moderna criminología también apunta a ello. Hace días hubo en el INACIPE una serie de conferencias vía virtual. El doctor Gerardo Laviaga apuntaba al hecho de la utilización de la neurociencia como explicación al delito, y bueno, hoy tenemos la imagenología y tenemos otro tipo de tecnología que nos permite explicar un poco más a detalle lo que sucede en nuestra psique y sobre todo cómo funciona la interacción neuronal, etcétera, y que en algún momento pudiéramos explicar alguna parte del delito, no todas. De aquí retomo nuevamente, es una de las grandes escuelas que tiene mucho desarrollo, construye la criminología. Don César Lombroso es incluso el precursor de la criminología y empieza a sentar las bases de otro saber que se llama la antropometría criminal. Don César Lombroso se da cuenta que los criminales que abatía la policía tenían determinadas características fisiológicas, determinados rasgos faciales, y él empieza a tomar medidas de cada uno de ellos y empieza a hacer sus postulados del famoso hombre delincuente, el homo delincuente, su libro que compila esa serie de reflexiones y de experiencias, y él concluye en que los delincuentes tienen determinadas medidas como una frente amplia, los ojos tienen una separación menor a la promedio, tienen extremidades más largas, tienen el tronco más pequeño, etcétera, etcétera. Y bueno, eso da como resultado que al tener un desarrollo craneal más pequeño, su cerebro era en consecuencia más pequeño, y por eso le llama el eslabón perdido, porque él dice no alcanzaron a completar su desarrollo y ellos son los que nos están dando como resultado que haya delincuentes en la calle. ¿Qué equipara? Digo, a contrario sentido, Carrara, acuérdense que hay un desarrollo de que las penas van a ser dependiendo de la gravedad del delito y van a ser también del tipo de severas, crueles, etcétera. Los positivistas, los famosos evangelistas del derecho penal, lo que nos van a dar es un tratamiento, pero ellos lo equiparan no a la pena, ellos le ponen como nombre medidas de seguridad. Ellos van a darle ahí otro tratamiento y ellos van a buscar eh, abordarlo como si fuera una enfermedad, como una cuestión biológica, y con ello lo van a poder traer de vuelta a la cuestión social. Posteriormente, tenemos el famoso eh, tercera escuela, es una continuación de, en Italia igualmente pasa la parte de la escuela clásica, pasa la parte de los positivistas y surge la famosa tercera escuela o tercera escuela o dirección técnico-jurídica que empieza a amalgamar los
conocimientos de ambos y empieza a hacer ahí una mezcla interesante de saberes de la escuela clásica y de la escuela positivista, pero sin tener alguna aportación tan novedosa. Si es cierto, pues son considerados como el tercer bloque de las escuelas, pero también lo es que ellos surgen a través de las críticas entre una y otra escuela. Ellos buscan armonizar ahí los postulados, buscan eh, homologar ahí los conocimientos, pero el problema es que no hacen alguna aportación relevante. En los materiales que les he compartido y que les compartiré el día de hoy en la plataforma, vamos a encontrar esta parte histórica. Sí es importante que la conozcamos porque sienta las bases de la moderna criminología, sienta las bases de la sociología criminal, sienta las bases de la antropometría criminal, sienta las bases de la explicación de por qué surge el delito y en consecuencia cómo estudia el delincuente. Entonces, conozcámosla y tengamos ahí mayores elementos para poder tomar decisiones en torno a nuestra inclinación penal en el estudio de la materia.